La Guerra Grande sigue hoy tan presente como en 1870. Páginas secretas e inexploradas de libros de historia y documentos celosamente guardados revelan los entretelones del mayor genocidio de América. Noelia Quintana viaja en la historia para traer al presente la verdad de aquellos acontecimientos. El estridor de las armas. Todos los sábados de 18 a 19 horas por Ñandutí. Muy buenas tardes para todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien en este hermoso sábado lluvioso. ¿Qué quieren que les diga? ¿Verdad? Yo soy team lluvia, team invierno, ¿verdad? No me gusta mucho el sol, como se dice. Bueno, pero aquí nos convoca el análisis de nuestra historia nacional. Bueno, saludos cordiales a todos los oyentes del Estridor de las Armas. Hoy vamos a hablar de don Carlos Antonio López, su política de relaciones exteriores versus la política y la diplomacia del Imperio del Brasil. Y vamos a analizar una misión que es muy importante, ¿verdad? Que es del año 1855, cuando el almirante Ferreira de Oliveira nos vino con una escuadra de guerra naval impresionante. Entonces vamos a analizar eso, pero a profundidad, a detalle, no así de forma simple nada más. ¿Verdad? Entonces pueden escribirme, voy a leer sus mensajes al aire, al WhatsApp de la radio, al 0994 44 10 20. Repito, 0994 44 10 20. Acá aplauso de fondo, ¿verdad? Porque dije bien el número de la radio al fin después de 4 años. Bueno, escríbanme que quiero leer sus mensajes, qué piensan ustedes de la política de relaciones exteriores de don Carlos Antonio López versus, obviamente, tenemos que dar al César lo que es el César. Aunque a nosotros nos quebró como Estado la diplomacia de San Cristóbal, hoy Itamaraty es impresionante, ¿verdad? Y es una verdad que tenemos que hablar, una verdad que incomoda un poco el análisis de estas relaciones Paraguay con el Brasil, justamente porque la historia acá, nuestra historia local, le domesticó a don Carlos Antonio López. Por lo menos esa es la palabra que yo encuentro. Le domesticaron. La imagen de don Carlos Antonio López que nosotros conocemos no es el don Carlos Antonio López verdadero. Don Carlos Antonio López fue un hombre audaz que hizo movimientos geopolíticos muy importantes para el Estado paraguayo. Y aquí, ¿qué hacen los muchachos en la parte académica? Lo presentan así como lo estamos viendo en televisión, un señor gordinflón, ¿verdad? Es más, Arturo Bray en su libro decía que le gustaba comer empanadas a don Carlos Antonio López, que era un gran degustador de comida, ¿verdad? Pero el verdadero don Carlos Antonio López no es ese. Don Carlos Antonio López hizo lo que tenía que hacer, le declaró la Guerra Rosa en el 45, el tema del pan de azúcar en 1850, le sacó a todos los brasileños que estaban en territorio paraguayo. Ese es don Carlos Antonio López, ahí está. Ahí los que están siguiendo en televisión, les invito a todos los que están siguiendo mis vivos por las redes sociales que también se prendan al canal 17 de Tigo Star y también al canal 23 de Personal Flow para que ustedes puedan ver lo que yo les estoy mostrando. Acá con el equipo de producción les estamos mostrando imágenes muy importantes. Ese es don Carlos Antonio López. Es una de las fotografías, una de las últimas que se encontró de él. Y nos estamos viendo, por supuesto, a un señor ya de edad avanzada, pero no es esa imagen grotesca que mucha gente pone de don Carlos Antonio López en las imágenes, ¿verdad? Por favor, me escriben al WhatsApp de la radio. Únicamente así voy a tener la oportunidad de leer los mensajes, no lo que me están escribiendo por TikTok, que no puedo mirar dos pantallas a la vez, como se dice, ¿verdad? Bueno, ¿cómo nosotros tenemos que empezar a estudiar el expansionismo? Porque no hay otra forma de decirlo. El expansionismo político, geográfico, territorial
imperial brasileño en el Río de la Plata. ¿Cómo nosotros tenemos que empezar a mirar esto? Por supuesto que hay antecedentes de esto ya en la época colonial, desde el propio Tratado de Tordesillas en adelante y todos los otros tratados que se han plasmado, se han fijado y negociado ya también con España, Portugal y España, que no se cumplió absolutamente nada, y menos después del año 1750, donde existió una suerte de fusión de las coronas y se dejó mucho este tema de los límites, y ahí es donde a partir de 1750 se vienen las grandes confusiones geográficas entre estas dos potencias. Pero mirando un poco más de cerca, viniendo un poco más cerca, tenemos que saber que esta política expansionista brasileña, en el Río de la Plata específicamente, empieza en el año 1810 y tiene, pero con toda la fuerza diplomática, se extiende hasta el año 1854, en el cual uno puede decir, mira, estos son los objetivos precisos, es decir, los ejes rectores de la política expansionista del Brasil. Entre el año 1810 y 1854, esto queda obvio, esto queda revelado en el Río de la Plata. Bueno, nosotros tenemos que hablar de esta misión diplomática de Ferreira de Oliveira y cuáles fueron los acontecimientos que llevaron a que una escuadra naval pasen por las aguas del Paraná, con anuencia, por supuesto, de la Argentina, y nos vengan a hacer la famosa diplomacia de las cañoneras o la diplomacia de los cañones. Bueno, y acá hay una figura central muy importante. Lamentablemente yo no pude hoy buscar la imagen de Pereira Leal, ¿verdad? Que era el ministro que estaba cerca del gobierno de don Carlos Antonio López, ¿verdad? Bueno, básicamente este ministro brasileño pasó sus funciones diplomáticas. Tuvo inclusive roces muy fuertes, discusiones muy fuertes con don Carlos Antonio López. Por eso el gobierno paraguayo decide la expulsión de Pereira Leal. Esto fue ordenado por el propio don Carlos Antonio López en el mes de agosto del año 1853. Vamos a irnos por lo fino, vamos a ir por el detalle fino. Entonces, al expulsarle justamente el gobierno paraguayo a Pereira Leal, todavía no estoy hablando de Ferreira de Oliveira, a Pereira Leal, y eso que don Carlos Antonio López, a través de su ministro de Relaciones Exteriores, envió una amplia justificación del motivo del por qué se le devuelve de sus pasaportes, sus acreditaciones correspondientes y lo sacan del país, ¿verdad? Explica bien el gobierno paraguayo. No es que el Brasil no sabía y que fue algo así sin justificación. Así no se manejan los estados. Por supuesto que don Carlos Antonio López dio las respectivas satisfacciones al gobierno del Brasil. Bueno, pero supuestamente, según los brasileños, eso no pasó y empezaron ellos a argumentar para hacer un despliegue de una poderosa flota al mando de ahí ya sí viene el almirante Pedro Ferreira de Oliveira. Imagínense lo que pasó. Hay historiadores, estuve leyendo varias investigaciones de mis colegas, donde dice que es la guerra con el Brasil, ¿verdad? Bueno, para que sea guerra tiene que existir. Por eso es que es importante conocer el mundo militar, para no escribir cosas que puedan confundir a los estudiosos de la historia, a los lectores. Para hacer una guerra tiene que venir por una declaración formal del Estado. Y si vamos nosotros a analizar las guerras internacionales declaradas formalmente por el Estado paraguayo, vamos a empezar con la guerra contra Rosas, declarado el 7 de diciembre del año 1845. Esa es nuestra primera declaración formal de guerra a otro estado.
El segundo, la guerra de la Triple Alianza, declarada formalmente por el Congreso Extraordinario del año 1865. Nuestra segunda guerra internacional. La tercera, la guerra del Chaco, 32-35, ¿verdad? Que hubo también su declaración, por más que esta situación en el Chaco ya empezó de facto sin una previa declaración. Y la cuarta que nosotros tenemos que es una declaración también, pero con otro tenor. Es como que marcar una postura internacional, la declaración que le hicimos a Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Obviamente, hoy en día también el Estado paraguayo va tomando sus posturas con relación a las crisis internacionales, con relación a Israel, Palestina, Rusia, Ucrania. También nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, por orden del gobierno, va marcando también una postura. Entonces, decir que esta misión diplomática, entre comillas también, porque diplomática no tenía nada, vinieron a ejercer una presión a través de un despliegue de fuerzas navales, ¿verdad? Pero no puede considerarse de por sí una guerra, ¿verdad? Porque faltan las explicaciones por parte del Estado. Si no hay explicación por parte del Estado, si no hay un apoyo de los órganos de poder de un Estado, eso no puede considerarse una guerra. Aunque sí nos vinieron a presionar, aunque sí vinieron a presentar todas sus intenciones. El Imperio del Brasil vino a hacer ese tipo de cosas, ¿verdad? La flota, justamente de Ferreira de Oliveira y Sergio y David, tiene la fragata Amazonas, que era el buque insignia que llegó justamente a la zona, vamos, para ubicarnos más o menos de Cerrito, en la parte sur. Esta flota zarpó el 10 de diciembre del año 1854. Imagínense, si Pereira Leal, que fue este diplomático, que yo le voy a contar todas las barbaridades que hizo acá en Paraguay, él se retira, el gobierno paraguayo le dice, sale que mi hijo de acá, ándate. Y eso fue en agosto del año 1853. Y recién en diciembre del 54, ¿cuánto tiempo pasó entre agosto del 53? Más de un año pasó, ¿verdad? Y ahí recién viene la movilización, porque el Imperio del Brasil se sintió molesto, se sintió tocado por la actitud de don Carlos Antonio López. Pero no es porque se sintieron por la actitud de don Carlos, eso fue una excusa nomás. Acá había un trasfondo que ellos querían establecer su punto límite con nosotros en el río Apa. Y don Carlos Antonio López decía, es imposible que nosotros podamos conceder que el Brasil esté tan cerca de nosotros en el APA, porque eso directamente va a poner en peligro al Estado paraguayo. Cualquier cosa ellos pasan nomás ya. ¿Cuánta razón tenía don Carlos Antonio López? ¿Cuánta razón tenía don Carlos Antonio López, verdad? Nosotros estamos viendo los problemas actuales fronterizos que tenemos, porque en posguerra, en el Tratado de Loizaga-Cotegipe del 72, se quedaron exactamente con las líneas que querían ya a esta altura, que era el 55, 1855, ¿verdad? Y por supuesto que hace inviable un relacionamiento sostenible y sano cuando nuestras fronteras están así dispuestas con un vecino, ¿verdad? Y hay que decirlo claramente. Bueno, entonces, cuando zarpa esta flota el 10 de diciembre del 54, con una travesía, ¿verdad? Sabemos que esta fragata Amazonas que estuvimos mirando en televisión no tiene el calado para navegar por ríos. Estamos hablando de una fragata que está construida para el mar. Entonces, por supuesto, que tuvieron que ir adaptándose para navegar en los estrechos canales de los ríos Paraná y Paraguay. Y tuvo una travesía, les llevó 72 días, imagínense, 72 días para llegar a frente de las aguas territoriales paraguayas, es decir, a aguas que corresponden a nuestro estado. Así de simple. Bueno, entonces las condiciones de navegabilidad que enfrentó el almirante Ferreira de Oliveira
hizo que cambie de planes monstruosamente antes de acercarse a Asunción. Además, ojo con este dato, nosotros teníamos nuestra fortaleza en el sur. Nosotros tenemos una feroz fortaleza que es la de Humaitá en el sur. ¿Y qué tenía la fortaleza de Humaitá? Estaba llena de cañones. Y sabemos que el río Paraguay a esa altura es como una herradura, ¿verdad? Tiene esa forma de herradura. Y que si pasaba una embarcación se iban a encontrar con la bienvenida de las baterías londinenses, de las baterías que fueron construidas en Inglaterra. Y cañonazo limpio para el que pase por ahí. No, iba a haber embarcación que pueda soportar los cañones de Humaitá. Y eso también vio Oliveira, ¿verdad? Tuvo una situación muy distinta a lo que el Estado brasileño, el Imperio del Brasil planificó en esta misión. Se encontraron con esta situación, ¿verdad? Entonces, el problema del calado, el problema de nuestra fortaleza, estamos hablando de los cañones, ¿verdad? Entonces, obviamente que cambió el tenor de la negociación. Y bueno, ¿quién fue el negociante en esta ocasión? Por supuesto que las negociaciones fueron entre Ferreira de Oliveira y el entonces general Francisco Solano López. Bueno, estas negociaciones concluyen en una firma de un tratado, el del 27 de abril del año 1855, y bueno, que posteriormente dicen los brasileños, no, esto no podemos ratificar, ¿verdad? No nos conviene. ¿Y cuál fue la consecuencia para Ferreira de Oliveira por no cumplir a cabalidad la disposición de su imperio? Perdió prácticamente su carrera militar. Bueno, entonces ahora vamos a retrotraernos al año 1853 para analizarle al diplomático. Antes de pasar a las cañoneras, ¿verdad? Vamos a mirarle un poco al plenipotenciario brasileño don Felipe José Pereira Leal, ¿verdad? Quien en el año 1853 tuvo una reunión con don Carlos Antonio López en su despacho, por supuesto como calidad dentro de su investidura diplomática encargado de negocios, y Pereira Leal intentaba negociar con don Carlos Antonio López un acuerdo. Este diplomático, Pereira Leal, le presenta a don Carlos Antonio López un proyecto de tratado de comercio y de navegación. Y dentro de la navegación estaba plasmada la tesis brasileña, es decir, lo que los brasileños querían, que nosotros aceptemos a rajatabla. Y esa tesis brasileña era donde se estipulaba la línea del APA como referencia como una suerte de límites. ¿Qué pasó con don Carlos Antonio López y qué es lo que nosotros sí le podemos criticar a don Carlos? Don Carlos tenía esta política, le dicen conciliadora a algunos. No es una política conciliadora, no es el término correcto. Lo que don Carlos Antonio López utilizaba es un ejercicio dentro del mundo político que se llama políticas de apaciguamiento. ¿Qué es una política de apaciguamiento? Ustedes en sus casas pueden profundizar eso, ¿verdad? Que te expliquen lo que son las políticas de apaciguamiento. Es la postergación de la solución de un problema. Y así fuimos postergando determinadas situaciones. Bueno, vamos a estudiar esto dentro de 6 años atrás. Vamos a estudiar nuestro problema con el Brasil, el límite dentro de 5 años, dentro de 6 años. Y así iban feneciendo estos tratados que supuestamente tenían que estudiar y se tenían que sentar a negociar, y nunca pasó eso. Cuando vos aplicás esta política de apaciguamiento, y vemos todos los estados que han aplicado esta política, todos terminaron en guerras. Absolutamente todos terminaron en guerras. Por eso es que cuando uno está en el mundo político y tiene la capacidad y tiene que tomar una decisión a través del poder que está ejerciendo,
hay que evitar en lo posible estas políticas de apaciguamiento porque no solucionan nada. Es más, se acrecienta el problema. Y eso sí es algo que le podemos criticar a don Carlos Antonio López. No le podemos criticar muchas cosas porque era un gran estadista, un hombre brillante, que abrió las puertas del Estado paraguayo al mundo exterior, pero cuando vos abrís las puertas de tu casa también entran los problemas. Y eso es lo que nosotros vimos. Es decir, nosotros en la época de Francia no tuvimos ese tipo de problemas, porque Francia básicamente déjenme a mí tranquilo acá solucionar mi problema. Yo no me voy a meter con Artigas, no me voy a meter con Bolívar, no me voy a meter absolutamente en el problema de nadie, no me interesa, a mí me interesa resolver los problemas locales. Esa era la política francista. Don Carlos Antonio López siguió la línea francista en muchos aspectos en su gobierno, menos en la política externa. Y aquí es donde nosotros vemos, ¿verdad? Que una de las cosas que él usaba mucho era esta política de distender la solución. Bueno, básicamente no había negociación que se podría cerrar, no había negociación con este tipo de postura que podía avanzar. Y como era una situación delicada, los límites, obviamente, fue adquiriendo y acumulando tensión a través de los años, hasta el punto que justamente este parlamentario, como don Carlos Antonio López le rechazó su línea sobre el APA, le denuncia ante su gobierno: mira, tu plenipotenciario vino acá a conspirar en mi contra, porque ¿qué es lo que hizo justamente Pereira Leal? Después de ser rechazado su tesis del APA, empezó a visitar las otras legaciones extranjeras que estaban aquí en Asunción y le decían: tenemos que hacer algo para sacarle a este tipo el poder. Don Carlos, tenemos que ver la forma que él no continúe en el poder. Y eso un diplomático no lo puede hacer, porque no es su función venir a ser un elemento o un instrumento para desestabilizar el gobierno ante el cual él está cumpliendo una misión diplomática. Es decir, también Pereira Leal fue redesubicado en su función y en su misión como plenipotenciario. Y por supuesto que don Carlos Antonio López tenía un sistema de inteligencia desplegado impresionante en el Estado. Se entera de este tipo de situaciones, de lo que pasaba. Entonces, se le acusa formalmente a Pereira Leal de generar discordias, de proceder con una falta de respeto contra el presidente de la República, un abuso de su rol por sobre todas las cosas, porque se reúne con otros diplomáticos para proponer el derrocamiento de don Carlos Antonio López. Y obviamente que se lo saca ahí. Benito Varela, entonces ministro de Relaciones Exteriores, le envía una nota a Pereira Leal en estos términos, que abro cita y les leo textualmente lo que decía este comunicado. Dice: siendo notorio que en esta capital vuestra señoría, con olvido del indeclinable deber que le impone la misión que le fue conferida por su gobierno. Eso le está diciendo nuestro ministro de Relaciones Exteriores, le está diciendo al plenipotenciario del imperio, por su gobierno, para representarle ante esta república, se ha permitido faltar públicamente el respeto y a las consideraciones recomendadas por todos los gobiernos en sus órdenes e instrucciones a sus agentes diplomáticos, y se ha dedicado usted a la intriga, a la impostura, en odio al supremo gobierno de la República. Su Excelencia, el señor presidente de la República, me dio orden de comunicarle que este Ministerio de Relaciones Exteriores suspende toda correspondencia con vuestra señoría hasta que dé entera satisfacción al gobierno de la República sobre sus referidos procedimientos,
ofensivos y hasta que haga sincera protesta de guardar en adelante la fidelidad y el respeto debido al excelentísimo señor presidente de la República, quedando en la inteligencia de que en caso contrario, Su Excelencia está dispuesto a mandarles su pasaporte y dar las debidas explicaciones al gobierno de Su Majestad el Emperador del Brasil. Por supuesto que don Carlos Antonio López no recibió ninguna satisfacción. Por supuesto que Pereira de Oliveira no le hizo caso, no le explicó nada. Y bueno, dicho y hecho, el gobierno paraguayo cumple con lo comunicado a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, y Pereira Leal recibe sus pasaportes, abandona el Paraguay, confirma en una suerte de sus memorias, ¿verdad?, donde básicamente decía que la retirada de que solo la guerra, decía Pereira Leal, imagínense, ya en 1855 decía que solo la guerra podía terminar con estas dificultades con Paraguay. Si la guerra de la Triple Alianza no fue porque López tuvo algo que ver con los uruguayos, no, gente. Esto vino, la guerra es lo último ya, ¿verdad? De todas estas tensiones y todos estos manejos en el nivel alto, ¿verdad? En la parte de la conducción política, en la parte alta, tanto por el Estado paraguayo, por ponerle que le podemos decir a don Carlos por qué postergaste tantos años el estudio de algo que... Y porque también por el Brasil y por el otro lado estaban renuentes de aceptar cualquier... Porque don Carlos Antonio López del Vamos le dice, che, vamos a poner los límites arcifinios, ¿verdad? Los naturales. Bueno, y como no tuvo las satisfacciones correspondientes, recibe su pasaporte. Y dice don Carlos Antonio López, están suspendidas, de hecho, las relaciones con el Imperio del Brasil están suspendidas. Obviamente que cuando un Estado toma una postura así de fuerte, y ese es nuestro don Carlos Antonio López, no le tembló, como se dice, el pulso para decir, están rotas nuestras relaciones, señoras y señores. Le expulso del territorio paraguayo a tu plenipotenciario desubicado. Ese era don Carlos Antonio López. No era ese tipo conciliador que nos quieren meter en la cabeza. Ay, el gran diplomático. Don Carlos Antonio López, si te tenía que echar, te echaba. Don Carlos Antonio López, si vos desertabas del ejército, como pasó con muchos paraguayos, ordenó el fusilamiento de esos paraguayos en la guerra contra Rosas. Ese era don Carlos Antonio López. Vos venías a invadir su territorio y él te enviaba un ejército, te enviaba hombres, por supuesto, para sacarte del territorio paraguayo, y si te tenían que matar, te mataban, ¿verdad? Porque primero está la defensa de la independencia y la soberanía territorial. Y don Carlos Antonio López era un hombre que tenía que hacer lo que tenía que hacer para defender nuestra independencia, y lo hacía. Y a veces no utilizaba los medios diplomáticos. Imagínense que era tan fuerte el carácter de don Carlos Antonio López que nosotros tuvimos a punto de tener un enfrentamiento también naval con los Estados Unidos por el tema del Waterwitch. Así nomás no se manejaban las cosas con don Carlos Antonio López. Sí, era un gran negociador, porque era un hombre brillante, porque defendía al Estado paraguayo como el Estado paraguayo tenía que ser defendido en esa circunstancia. Ese era don Carlos Antonio López. Pero cuando se dio esta situación de la expulsión, don Carlos se vio en la necesidad de fortalecer dos aspectos del Estado. Primero, la parte económica. Bueno, sí o sí, el comercio. Ver la forma de que tampoco le puedan poner muchas trabas, y la defensa nacional. A mí me impresiona que hoy en día, es decir, mis compatriotas no comprendan la importancia de la defensa nacional y se pasen chillando ahí porque se compra
o un tucano porque se compra, porque se quiere fortalecer la defensa terrestre. Es decir, señoras y señores, si nosotros no hacemos una defensa a través de nuestras fuerzas legales del Estado, que son los señores militares y la Policía Nacional, es imposible que nosotros podamos tener un desarrollo de Estado. Y al no tener defensa, somos un Estado más que vulnerables. Miren todo lo que está pasando actualmente en las fronteras, lo que pasa, la incursión de personas que, bueno, no quiero adelantarme, primero tengo que esperar a que el Estado les pueda rotular como corresponden a estos, pero son unos criminales, ¿verdad? Y eso es lo que pasa. Por eso la necesidad de fortalecer el Estado. Y Francia lo sabía. Nuestro Caraíba Azul lo sabía. Le decía, qué santos ni qué santos, señores. A la patria se defiende con cañones. ¿Verdad? Ese era el doctor Francia. Don Carlos Antonio López potenció los puntos claves del Paraguay y los fortaleció y los fortificó, ¿verdad? Con cañones también a lo largo en puntos estratégicos para la defensa nacional. Y Francisco Solano López, bueno, ya no le quedó de otra que encarar la defensa nacional, ¿verdad? La estrategia, manejando no solamente el aspecto político, sino también el aspecto militar, ¿verdad? Porque esta guerra se iba a dar sí o sí, por todos estos antecedentes que a veces nosotros no estudiamos muy bien. Bueno, entonces, don Carlos, por supuesto que trató de fortalecer nuestro aspecto económico relacionándose con las potencias europeas para tratar de tener mejores condiciones defensivas. Lo que podemos hacer es una suerte de hipótesis de por qué don Carlos Antonio López prefirió relacionarse mucho más con Francia que con los ingleses, ¿verdad? Puesto que los ingleses eran los que tenían plata, no los franceses, ¿verdad? Pero ahí podemos entrar a proponer ciertas líneas de investigación, de especulación de por qué no tanto con Inglaterra y sí caer en el círculo de interés internacional de los franceses, ¿verdad? Pero a la hora de la verdad, tanto Francia como Inglaterra van a estar trabajando por sus propios intereses y más todavía en la región. Y eso se nota en la guerra de la Triple Alianza. Bueno, básicamente sabemos que don Carlos Antonio López adquirió maquinarias para promover la industrialización del Estado, la contratación de técnicos, la contratación de intelectuales que pudieran fortalecer el desarrollo material y cultural de la nación. Tuvimos nuestro buque también insignia, el Tacuarí, construido en Inglaterra. En Francia tuvimos un relacionamiento un poco más cercano con Napoleón III. Y básicamente vemos esta misión también cumplida por el general Francisco Solano López, pero en el mes de noviembre del año 1854, y eso es importante también, ¿verdad? Francisco Solano López parte de Burdeos de regreso a nuestra patria, ¿verdad? A bordo del Tacuarí. Hizo él una escala en Río de Janeiro en enero del año 1855. Él estaba a bordo del Tacuarí. Y cuando hace esta escala en enero, a él le informa que se recibe información inmediata luego que el Imperio del Brasil estaba haciendo preparativos para una expedición punitiva, ¿verdad?, contra nosotros. En primera persona, Francisco Solano López sabe de estos datos, ¿verdad? Bueno, Sergio, David, nos vamos un ratito en la pausa, siempre toma un poquito de agua y después regresamos, ¿sí? Cuando tu negocio empieza a crecer, los pedidos no paran. Con Conti-Pos Empresas podés compartir tu POS a quien vos quieras. Así cada uno cobra desde su propio celular. Todos los cobros van directo a tu cuenta, al instante, sin dispositivos extra, sin complicaciones. Conti-Pos Empresas, en todos lados, al mismo tiempo.
Contactanos al 021-419-3000. Ñandutí ilumina tus mañanas con las noticias más relevantes. Carlos Báez, Claudia Aguilera, Francesco Fiorio, Ricky Alderete y Wilson González hacen Franja Roja. Franja Roja. Un programa donde la actualidad en la información, entrevistas y opiniones marcan el inicio de una nueva jornada. De 6 a 10 de la mañana, Franja Roja, por Ñandutí, tu primera fuente de información. Producción de la historiadora Noelia Quintana por Ñandutí. Muy bien, volvemos, continuamos. Bueno, nos quedamos en que Francisco Solano López se entera de que llega a Río de Janeiro y están armando una misión punitiva para atacarnos nosotros. Qué lindo. Miren lo que está pasando acá. Bueno. Y voy a poner un ratito en pausa ese tema y vamos a entrar al chisme histórico. Supuestamente los escritores estos de posguerra, los legionarios, escriben que la guerra de la Triple Alianza era porque Francisco Solano López se quería casar con una de las princesas del emperador del Brasil. Y eso ustedes saben, gente, que escriben esa tontería, ¿verdad? Escriben eso, ¿verdad? Que se quería casar con las princesas y todo. Para empezar, en enero del año 1855, cuando Francisco Solano López retorna de su misión diplomática a Europa, que cumplió, por supuesto, que al 100% la misión. Siempre digo que era el canciller por excelencia de su padre, porque en las misiones más importantes, en las negociaciones más importantes, siempre estaba Francisco Solano López, ¿verdad? Y bueno, para empezar, ya estaba con un pleno romance, ¿verdad? A full el amor con Madame Lynch. Madame Lynch embarazada de él. Y estas niñas, eran niñas, no sé, creo que una tenía 7 años y la otra tenía 12. Es decir, lo que menos un militar de 26, 27 años como Francisco Solano López va a querer casarse con una criatura de 7 años. Así. Es decir, ¿cómo es lo que pueden tener el tupé de inventar ese tipo de datos? Es decir, como si fuese que uno no va a tener el cerebro suficiente y hacer un cálculo de cuántos años tenían las hijas del emperador. Y la gente suele decir ese tipo de macanada, y no es lo que lo dice, lo escribe. Y la gente que lee lo cree. Es decir, estamos mal, ¿verdad? Y siempre voy a decir que me preocupa muchísimo que gente que no está formada dentro de la historia paraguaya haga tipo de videitos y se compartan por las redes sociales y la gente cree ese tipo de cosas, ¿verdad? Imagínense qué grave es esta situación. Bueno, punto aparte, eso no pasó nunca. Francisco Solano López no se quiso casar con ninguna princesa. Él estaba con Madame Lynch esperando a Panchito López, a su hijo, ¿verdad? Bueno, los ánimos en Río de Janeiro, por otro lado, estaban muy exaltados porque don Pedro sabía que la opinión pública, al enviar una escuadra naval al Paraguay, iba a ser aprovechado por la oposición a su gobierno para tratar de desestabilizarlo en el poder, ¿verdad? Entonces cualquier medida de fuerza que se pueda tomar contra el gobierno paraguayo iba a ser aprovechado por las críticas de los sectores de oposición que estaban también en el imperio. Entonces lo que quiso hacer es, y de todas formas envía al almirante Pedro Ferreira de Oliveira, vamos a poner la imagen de Oliveira para las personas que están mirando la programación por televisión. Entonces le ponen al mando de una escuadra poderosa que sale de Río de Janeiro al Río de la Plata para llegar al Paraguay. Tenían severas exigencias. Es decir, Oliveira traía una serie de peticiones para el gobierno paraguayo, una petición más exigente que la otra. Y tenían que dar amplias satisfacciones y que si no hacían eso, nos iban a cañonear, ¿verdad? Y si teníamos que entrar en guerra, íbamos a entrar con el Brasil. Esa era la disposición que su gobierno le dio a este almirante. Y bueno, sin embargo, terminó en otra cosa, ¿verdad? Se firmó un tratado de libre navegación que
Bueno, se pudo cumplir eso, ¿verdad? Se tenía que obtener eso, las condiciones, ¿verdad? Pero ante la presencia de Oliveira, los argentinos, que permitieron el paso, específicamente Urquiza fue el que le permitió el espacio. Por eso es que siempre la gente que cree que Urquiza era un aliado político del Paraguay está más que equivocado. Le permitió pasar a la escuadra en el 55, en el 56, en el 57 se reunieron para hacer planificaciones de guerra contra el Paraguay con el Brasil. Si estamos hablando, Urquiza era un gran traidor y murió en su ley como traidor, ¿verdad? Entonces, el gobierno de Carlos Antonio López estaba dentro de toda esta situación, ¿verdad? Y don Carlos Antonio López era un hombre muy celoso de la navegación del río Paraguay. Eso es algo que nosotros siempre tenemos que entenderle a don Carlos Antonio López. Entendía que el Paraná, por la situación y las características mismas del río, no se podía ejercer un control tan férreo como don Carlos lo ejercía en el río Paraguay. Y el río Paraguay era importante para el Brasil para llegar a la provincia del Mato Grosso, porque por tierra era una cuestión imposible. Entonces, toda esta circunstancia hacía que el Brasil se sienta incómodo ante la presencia de un gobierno que velaba realmente por sus intereses. Bueno, entonces, justamente me estaba acordando de este barco norteamericano, el Water Witch. Me acordé de eso, quería cerrar nomás, ¿verdad? Que el Water Witch, el comandante Page, ¿verdad? Bueno, nosotros tuvimos este tipo de roces también con Estados Unidos. Bueno, es decir, estamos hablando de que cuando Ferreira Oliveira ingresa con su flota hacia la zona de Tres Bocas, la imponente flota compuesta por 20 naves. Escuchen esto. ¿Qué es lo que trajo consigo Ferreira de Oliveira? 20 naves que tenían aproximadamente 120 bocas de fuego. Advertido por las defensas costeras del Paraguay que solamente sería recibido en misión pacífica, ¿verdad? Y que de acuerdo a las normas del estilo, el almirante Ferreira comunicó al ministro José Falcón que venía revestido con todas las plenipotencias, ¿verdad? Y que estaba dispuesto a dejar la escuadra fuera de las aguas territoriales y subirse en otra embarcación y llegar de esa forma a Asunción. Pero él estaba violando todo lo que le dijo don Pedro II. Por eso que le costó después, posteriormente, su carrera militar. Porque él no tenía que haber hecho eso, ¿verdad? Bueno, Falcón recomendó a Ferreira que pese a todo el apresto bélico de la Armada a su cargo constituía una injuria y una humillación a la República. El presidente accedía a recibirlo siempre y cuando se aviniera a arribar en condiciones pacíficas como correspondía a la misión que decía representar. Y eso es muy importante, les leo algo. Dice, si por desgracia para ambos estados, vuestra excelencia, le dice a Oliveira, no quisiese prestarse a este paso conciliatorio e insiste en remontar el río Paraguay con su fuerza naval, vuestra excelencia habrá iniciado las hostilidades a la República. Le está diciendo, mira, si vos decidís avanzar con todas tus 20 embarcaciones, con tus 120 bocas de fuego, y no sé cuántos, es decir, más de 1.000, 2.000 hombres, y querés pasar, y querés ingresar, y querés violentar así el Estado paraguayo, yo te cuento que esas acciones nos va a llevar a una guerra con nosotros, y nosotros estamos preparados para eso. También le decía así, no es que el Estado paraguayo le dice, ay, por favor, no vayas a hacer eso, querés hacer algo así, adelante, pero que conste que nosotros te estamos advirtiendo que si vos haces eso, bueno, nosotros vamos a tomar que ustedes están iniciando las hostilidades contra el Paraguay.
y que vas a cargar con la responsabilidad de ser un agresor gratuito, le decía el gobierno paraguayo. Sos un agresor gratuito porque nosotros no te hicimos nada. Finalmente, un gobierno tiene la potestad de decirle a algún diplomático que se está desubicando, ¿saben qué? Te vas, salí de mi territorio. Y eso no es un motivo para que se pueda desarrollar una guerra. Y sin embargo, se utilizó este roce con Pereira Leal y don Carlos Antonio López para que el Brasil nos envíe una escuadra gigante y que sí empiecen las hostilidades. Sí se tenía que desatar un conflicto acá, pero Oliveira no lo hizo. Y le costó su carrera militar. Le costó su carrera militar, señoras y señores. No fue fácil después. Bueno, entonces Ferreira accede a la advertencia del gobierno paraguayo, remontó el río Paraguay en el buque de guerra Amazonas en un viaje, como dicen las crónicas de la época, incidentado y poco feliz. Realmente no fue muy bueno su viaje. Pasó frente a nuestra fortaleza de Humaitá sin hacer el saludo de rigor. Es decir, obviamente en el mundo militar la simbología es algo muy, muy importante, ¿verdad? Y cuando vos pasás, tenés que saludar, ¿verdad? Y bueno, él no saludó, no hizo el saludo de rigor. Entonces, también sufrió un desperfecto cerca de la Boca del Bermejo. Eso también le obligó a él a cambiar de embarcación, solicitar el auxilio del gobierno paraguayo. O sea, no puedo seguir, ¿verdad? Acá tuve un problema técnico. Entonces, finalmente pudo llegar se sube en una embarcación menor, la Ipiranga, y ahí pudo presentar todas sus acreditaciones correspondientes, con todas sus plenipotencias, como se dice en el mundo diplomático, ¿verdad? Y a don Carlos Antonio López. Todo ese aire arrogante, impetuoso con el que llegaron a nuestro territorio, finalmente se terminó eso, ¿verdad? Y hace él las reclamaciones correspondientes. Decía, bueno, acá nosotros nos sentimos agraviados por la expulsión de Pereira Leal, porque era nuestro comisionado, era nuestro representante, ustedes le echaron, ¿verdad? Y bueno, básicamente Ferreira de Oliveira le exigía a don Carlos Antonio López para una reparación de tamaño desprecio, para que sea esto suficiente para el Brasil, para que sea eficaz y suficiente, se haga un ajuste satisfactorio que pusiera término a esta desagradable ocurrencia, decía, ¿verdad? Y bueno, y básicamente eso estaba con el tema de la negociación, de la navegación de nuestras aguas, ¿verdad? Eso es lo que finalmente ellos querían, ¿verdad? Y que así se iba a resguardar el decoro de su majestad, el emperador del Brasil. Entonces, bueno, empezaron a tratar de bajar los ánimos. Se va a aceptar una salva de honor de 21 cañonazos a la bandera imperial izada en la nave brasileña. Eso iba a ser el gesto de cortesía también por parte del gobierno paraguayo. La salva se hizo con toda la solemnidad del caso y también fue respondida, ¿verdad?, por un igual número de disparos también por la parte brasilera, por la parte de la artillería. Bueno, por lo menos trataron de buscar esta solución por parte. Y bueno, por el tema del entredicho de Pereira Leal. Y bueno, entonces a partir de este punto de inflexión, ¿verdad?, se empezaron a tratar otros problemas que sí realmente valía la pena tratarse, ¿verdad? Los temas delicados, los temas de límites, los temas de navegación. Esos eran los temas realmente que se tenían que tratar, ¿no? Si el gobierno paraguayo le expulsó o no a un diplomático que empezó a tratar de
gestionar una revolución interna acá en Paraguay, ¿verdad? Don Carlos Antonio López, para esta negociación le elige a Francisco Solano López. ¿Qué quiere decir esto? Francisco Solano López ha elegido para ir a misión diplomática a Europa, para tratar con Ferreira de Oliveira, para el pacto de San José de Flores del 59 entre Mitre y Urquiza. Eso denota la formación no militar de Francisco Solano López tan solo. Estamos hablando de uno de los hombres más instruidos que tenía el Paraguay. Y a veces este tipo de datos no están en el libro y lo único que hacen algunos investigadores es seguir la línea de la historia escrita por el poder, ¿verdad? Por la historia que conviene a los aliancistas, una historia que va en contra de nuestra defensa cultural, y siguen diciendo que López no tenía formación absolutamente de nada. Pero sin embargo, en las negociaciones más importantes del Estado paraguayo estuvo Francisco Solano López como cabeza de esa negociación. Entonces lo nombra al general Francisco Solano López. Don Carlos lo nombra a él plenipotenciario paraguayo, suscitado el problema de límites. Ferreira se mantuvo en la doctrina de posesión y de validez del utiposidetis, afirmándose que la línea del APA era lo que correspondía para el Brasil. Es decir, ahí nosotros íbamos a perder, y como perdimos en posguerra todas nuestras estancias de la patria, todos nuestros yerbales más ricos que se encontraban en la parte norte, entre la zona del APA y del Blanco, ¿verdad? Toda esa zona Dorado, mirando, todo eso, ahí están toda una parte importante de las estancias de la patria que correspondían al Paraguay. Bueno, perdimos todo eso. ¿Gracias a qué? Gracias a paraguayos entreguistas que se posicionaron en el poder político a partir del año 1869. Entonces, Francisco Solano replica la postura de que la posesión más avanzada del Brasil era Coimbra. Hasta ahí, señores, ustedes, esa es la posición más avanzada que ustedes tienen, que es el paralelo 1954 de latitud sur. Y que la paraguaya estaba ubicado en Olimpo, a 20 grados con 30 minutos. Mal podía aceptarse entonces la línea del APA. La línea del APA no es discutible. Ustedes hasta Coimbra es lo que pueden llegar, ¿verdad? Entonces, Ferreira replica que no estaba autorizado a presentar alternativas. Es decir, es que él no vino luego a negociar, pues. Él no tenía alternativa A, B, que normalmente en una mesa de negociación los diplomáticos tienen, porque Oliveira vino a atacarnos. Pero imagínense que nosotros en la actualidad tenemos que negociar todavía Itaipú, ¿verdad? Es decir, siempre los estados van cambiando las circunstancias, pero las negociaciones siempre están presentes. Y bueno, entonces, Francisco Solano López le propuso que, a pesar de que la cuestión de límites era vital para el Paraguay, para seguir conservando las buenas relaciones con Brasil, iban a acordar y guardar un plazo de 1 año para arribar a una definición absoluta con el tema de los límites. Bueno, gente, este tema es delicado, es amplio. Yo creo que vamos a tener que seguir ahora en otro programa, porque todavía ni siquiera empezamos a mirar cómo esto se fue resolviendo, por qué finalmente no fue aceptado por el Congreso, después el Senado brasileño. Bueno, todo ese detalle fino es lo que nosotros tenemos que seguir entendiendo, porque nos va a ser un puente para la guerra de la Triple Alianza. Entender todo esto es un puente en el cual nosotros tenemos que pasar, ese conocimiento tenemos que adquirirlo para poder tener una visión mucho más precisa de esta guerra. Bueno, gente, les deseo a todos que tengan una excelente tarde. Tenemos que dar paso a la siguiente programación. Quédense
por Ñandutí TV a enterarse de actualidades. Y bueno, saludos cordiales a todos y nos encontramos aquí el próximo sábado a las 18 horas para seguir analizando nuestra historia nacional. Saludos. Esto fue El Estridor de las Armas, con la conducción de la historiadora Noelia Quintana. Hasta el próximo sábado de 18 a 19 horas por Ñandutí.